Agradezco a la Sociedad Venezolana de Gastroenterología y al doctor Guillermo Beitia su amable invitación para estar con ustedes en este congreso virtual de gastroenterología y hablar sobre el diagnóstico endoscópico de las lesiones premalignas e incipientes. De acuerdo a la clasificación TNM, una lesión es incipiente cuando se trata de un carcinoma in situ, es decir, un tumor intraepitelial sin invasión a la lámina propia. Sin embargo, porque estos criterios eran muy estrictos, los japoneses desarrollaron los criterios extendidos que ahora consideran a las lesiones que invaden la lámina propia o los primeros tercios de la submucosa. De acuerdo a la clasificación japonesa y de París, las lesiones en el esófago se dividen en 0,1 elevadas, sésiles, subpediculadas y pediculadas, 0,2 planas, superficialmente elevadas, planas y planas superficialmente deprimidas y finalmente 0,3 deprimidas. En el esófago, el riesgo de metástasis, si dividimos a la mucosa y a la submucosa en tercios, cuando éste llega al segundo tercio de la submucosa, es de 28% para invasión a ganglios linfáticos, y cuando llega al tercer tercio de la submucosa, es de 49% de invasión a ganglios linfáticos. Para poder diagnosticar estas lesiones incipientes, es muy importante la preparación de la mucosa para poder ver todos los detalles de la superficie. Así, en un litro de agua se colocan 80 gotas de Spaven y 7 pastillas de acetilcisteína. Una vez preparada esta solución, se le da a beber al paciente 100 mililitros previos al estudio para iniciar la limpieza. Después coloco un catéter fijándolo al cuerpo del endoscopio y para usarlo con una bomba de pedal, ya que recientemente la Sociedad Americana lanzó una alerta sobre el uso de esta solución en el canal de trabajo que podía cristalizarse y dañar la óptica del equipo. Por eso yo en el canal de trabajo coloco solo el waterjet con agua inyectable para entre las dos soluciones limpiar perfectamente una y otra vez la superficie de la mucosa del órgano estudiado para poder encontrar lesiones incipientes. En cuanto a las tinciones, el vinagre o ácido acético al 2,5% es útil para el esófago de Barrett y así en la unión esófago-gástrica, cuando instilamos el ácido acético y usamos un poco de magnificación, vean cómo se puede ver claramente el patrón de las criptas. Este ácido acético es un desnaturalizador de la proteína reversible, es decir, también sirve como un agente mucolítico. También en el esófago se puede aplicar cromotinción con Lugol al 0,8%, que principalmente se usa para las lesiones por cáncer epidermoide en el cuerpo del esófago, pero cuando lo usamos en la unión esófago-gástrica, nos permite identificar claramente, vean, el epitelio gástrico y de la línea Z y la diferencia entre el epitelio del cuerpo del esófago, que es rico en glucógeno. Este Lugol entra al citoplasma intracelular y cambia el color rosado del esófago a un color café verdoso oscuro. Cuando encontramos una lesión, hay que trazar una cruz sobre ella y así podemos observar diferencias entre una lesión benigna y una neoplasia. Y vean cómo una lesión benigna es regular, es simétrica, es homogénea y está bien demarcada, como pueden ver en la cruz que se trazó sobre ella. Sin embargo, en una lesión neoplásica, esta cruz es irregular, es asimétrica, es heterogénea y no está bien demarcada. En cuanto a las tecnologías de caracterización, existe una creada por Olympus, que es la imagen de banda angosta. Como todos ustedes saben, la longitud
El ancho de banda de la luz visible va de 400 a 800 nanómetros. Si la compañía Olympus usó un filtro para eliminar la luz roja y naranja y angostó el ancho de banda de esta luz visible a 415 nanómetros, que es el ancho de banda de la absorción de la hemoglobina, lo cual nos permite ver de una manera más clara los vasos de la superficie y los microcapilares para poder identificar las lesiones neoplásicas. También es importante conocer cómo modificar los parámetros de nuestros endoscopios y no solamente solicitar al técnico que haga que la imagen sea nítida y con colores adecuados. Ustedes deben de consultar los manuales de sus equipos para poder por sí mismos modificar los parámetros que les permitan identificar de una manera más detallada las lesiones. Y aquí vemos cómo maximizar el NBI y con endoscopía de magnificación. Si ustedes cambian el modo de color a color 1, van a tener un fondo café y el modo mejorado lo ponen en nivel B8. Esto va a mejorar los detalles finos en el esófago y en el estómago, permitiéndoles identificar y caracterizar de una mejor manera las lesiones en estas topografías. En el colon, el modo de color 3 también provoca un fondo verde y el modo mejorado A8 mejora los detalles gruesos, de tal manera que podemos ver de una mejor manera las lesiones incipientes. ¿Cómo potenciar este NBI? Bueno, pues sabemos que el nivel 1 es el más débil y vean cómo se ve aquí un pólipo, pero cuando lo ponemos en nivel 8, esto es más fuerte y se visualizan mejor los contornos de los detalles de la superficie mucosa. Otras tecnologías para caracterizar en el esófago son la alta resolución, el láser azul de la compañía Fuji y la magnificación. El láser azul usa el espectro de luz de 2 LEDs sin necesidad de un filtro óptico como lo hace Olympus, y también usa el ancho de banda de la luz visible. Y aquí pueden ver los 3 tipos de iluminación con diferentes distribuciones espectrales, y vean con luz blanca, con láser azul brillante y con láser azul. Aquí vean en esta película cómo paso del láser azul brillante a esta otra tecnología que se llama LSI y que nos permite ver claramente los detalles de la mucosa, como pueden ver aquí en este cambio. Vean cómo se ven esas lengüetas del epitelio de Barrett de una manera muy clara. Con NBI y magnificación podemos identificar las diferencias entre una neoplasia y esofagitis. Como pueden ver en esta imagen de la izquierda, se ven los capilares arrosariados y uniformes, pero con cierta aberración en la mucosa. Y en la imagen de la derecha, vean cómo se ven los capilares en sacacorchos. Es decir, el cáncer tiene un cambio en el calibre vascular y la morfología es heterogénea. Y en la esofagitis vemos dilatación y tortuosidad. De esta manera podemos nosotros saber si estamos frente a una lesión neoplásica o a esofagitis. También estas tecnologías nos permiten identificar el grado de diferenciación de una lesión para saber cuál sería candidata a tratamiento endoscópico. Y aquí vean cómo la mucosa tiene un patrón aberrante, los capilares están dilatados y tortuosos, en otras partes están ausentes. Aquí, como en la imagen anterior neoplásica, vean cómo se ven las rosetas de microcapilares. Y aquí vean cómo se ve amorfo la superficie, de tal manera que la única lesión que podría ser candidata a tratamiento endoscópico es la de en medio, porque los giros capilares, aunque son irregulares, están conservando su forma de giros. Y en las imágenes de los extremos, lo que habíamos comentado con relación a los capilares ausentes, gruesos irregulares en la primera de la izquierda, y en la de la extrema derecha vean los giros capilares ausentes
con delgadas ramificaciones vasculares. Aquí vemos una imagen de un epitelio de Barrett largo con luz convencional. Sin embargo, aquí no podemos ver todos los detalles de la mucosa que sí pueden observarse cuando aplicamos el láser azul. Como ven aquí, se ve claramente la línea que delimita las lengüetas del Barrett. Pero si combinamos, no son excluyentes la cromotinción y la cromoendoscopía digital. Vean cómo aquí estamos usando cromoendoscopía digital junto con ácido acético. Y vean cómo hay unas zonas acetoblanquecinas después de aplicar el ácido acético y hay unas zonas acetoblanquecinas negativas, como pueden ver aquí hacia el uso horario de las 7. Y entonces, estas zonas no captantes después de ácido acético nos permiten ver claramente, si biopsiamos, en dónde podría haber zonas con displasia en el epitelio de Barrett. El doctor Inoue hizo una clasificación de los giros capilares y la dividió en 5 categorías. Conforme avanzaba el número de esta categoría, es decir, en número 1 y 2 se trataba de esofagitis, 3 y 4 ya empezaba a encontrarse lesiones con displasia y las de tipo 5 definitivamente ya se trataba de lesiones neoplásicas. Aquí vemos con láser azul y magnificación cómo en un epitelio de Barrett se identifican claramente las lengüetas. A pesar de que ahí no se ve una lesión grande, con magnificación, sin ser experto, podemos identificar zonas de displasia con sangrado microcapilar. Y vean cómo el epitelio que se ve aquí como empedrado es diferente al epitelio que se ve en otras zonas. Así hacemos el rastreo circunferencial en toda la periferia hasta que encontramos finalmente esta zona. Vean en donde no hay microcapilares, es un patrón aberrante de la mucosa y al modificar, vean aquí, al tomar biopsia solamente de esta zona con patrón aberrante de la superficie, nos damos cuenta de que este paciente tiene una lesión neoplásica y como la lesión invade más allá de la submucosa, no es un paciente que sea candidato a tratamiento endoscópico. Este es un trabajo del grupo del doctor Michael Bork en Australia de hace algunos años para determinar si trazamos unos cuadrantes en la luz del esófago. Él encontró que hacia el cuadrante derecho inferior se encontraban el mayor porcentaje de lesiones neoplásicas o de cáncer esofágico incipiente en este estudio que realizó con su grupo en Australia. Y si regresamos al ejemplo anterior, vean cómo si trazamos 4 cuadrantes, efectivamente la lesión que yo encontré fue en el cuadrante inferior derecho, como el círculo y la flecha amarilla señalan, y aquí vemos más claramente en la imagen de la inferior izquierda las zonas de displasia con sangrado microcapilar, y en la parte inferior derecha el patrón aberrante ausente de microcapilares y de cuellos glandulares, y esto indica la zona exacta en donde deberán tomar biopsia para una neoplasia en el esófago. Al hablar del estómago, existen en cáncer gástrico diferencias regionales en cuanto a la incidencia y la prevalencia. Así, en Corea del Sur y en Japón tienen una incidencia de 50 por 100,000 habitantes y más de la mitad de los casos se diagnostica en etapa incipiente y menos del 20% de los casos en estadio 4. Sin embargo, en México y en países de Latinoamérica, la información epidemiológica es incompleta y menos del 5% de los casos se diagnostica en etapa incipiente y desafortunadamente no hay un programa de detección oportuna.
Sin embargo, a pesar de la ausencia de esta información epidemiológica, este grupo mexicano hizo un estudio sobre las causas de mortalidad por tipo de cáncer por 100,000 habitantes para el periodo 2000 a 2013. Y vean aquí cómo en hombres, después de próstata y pulmón, en tercer lugar tenemos al estómago, y en mujeres, después de cérvico uterino y de mama. La clasificación japonesa y de París para el cáncer en el estómago también divide a las lesiones en 0,1 elevadas, 0,2 planas y 0,3 deprimidas. Estos son ejemplos de imágenes de pacientes mexicanos que son iguales a las que se observan en los pacientes asiáticos. El riesgo de metástasis en estómago, cuando una lesión tiene una profundidad que invade hasta el segundo tercio de la submucosa, ya tiene más del 30% de riesgo de invasión a ganglios linfáticos. En la endoscopía, el doctor Kenshi Yao desarrolló un sistema que incluía al menos 22 imágenes del estómago, que no deben de ser las más bonitas, pero sí las más informativas. Y así, cuando nosotros estamos en visión frontal, las primeras 12 imágenes serían, una vez que pasamos el cardias en forma circular, vemos la curvatura mayor, la pared anterior, la curvatura menor y la pared posterior. Si seguimos avanzando hacia el tercio medio del estómago, otra vez curvatura mayor, pared anterior, curvatura menor y pared posterior. Y finalmente en el antro gástrico, estas 4 tomas de la curvatura mayor, de las paredes anterior y posterior y de la curvatura menor. Luego empieza la retroflexión. Empujamos el equipo doblando la punta hacia arriba y jalamos el equipo de tal manera que entonces ya tomamos 3 imágenes de la pared anterior, curvatura menor y pared posterior. Seguimos jalando el equipo hacia el tercio medio del estómago y otras 3 imágenes de pared anterior, curvatura menor y pared posterior. Y finalmente en el cardias analizamos toda la circunferencia viendo en 4 imágenes curvatura mayor, menor y pared anterior y posterior. Esta sistematización pretende que si en un estudio tomamos estas imágenes, después podemos analizarlas con un experto y encontrar lesiones que probablemente en el estudio en vivo pasaron por alto. La insuflación y el uso de CO2. Cuando usamos aire ambiente, sabemos que el paciente termina con mucho dolor porque la víscera se distiende como balón. Sin embargo, el CO2 se absorbe más de 150 veces más rápido que el aire ambiente y esto, además de que nos permite distender bien la víscera, le causa menos disconfort al paciente después del estudio. También es importante mencionar que durante la entrada del endoscopio y a la salida, a la insuflación y a la deflación, se modifica el patrón habitual de los pliegues en las vísceras. Y por ejemplo, aquí vemos un estómago insuficientemente distendido y vemos que los pliegues confluyen hacia el centro y no nos permite ver claramente algo que si después nosotros aplicamos suficiente CO2, podemos distender bien la víscera y aquí no se nos escapa esta lesión neoplásica en donde confluyen los pliegues hacia el centro y se trata de un cáncer de estómago. En cuanto a la atrofia de la mucosa gástrica, vean en la imagen de la izquierda la mucosa rosa salmón con los pliegues en un estómago sano. Y en la imagen de la derecha vean una mucosa pálida sin pliegues, en donde es muy evidente los vasos submucosos. De tal manera que en la imagen de la derecha vemos una atrofia tipo O3 o abierta hasta el cardias, de acuerdo a Kimura Takemoto. Y es en este grupo de pacientes en donde es más frecuente encontrar lesiones neoplásicas incipientes en el estómago.
Aquí vean las tecnologías. Vean el láser azul, este es primero la luz blanca. Primero vean el láser azul. Ahí, láser azul brillante y LCI. Vean cómo cambiando esta cromoendoscopía virtual o cromoendoscopía digital, podemos ver los detalles que en la luz blanca no eran observables. Y vean cómo se ve un círculo concéntrico hacia el antro gástrico y hacia el cuerpo medio del estómago se ve la mucosa muy rosada. Es decir, que la zona pálida concéntrica hacia el antro se trata de una atrofia C3 de Kimura Takemoto cerrada y limitada al antro gástrico, como pueden ver en estas imágenes. Vean aquí en la imagen de la izquierda con luz blanca no se puede apreciar exactamente en dónde inicia y en dónde termina la atrofia. Sin embargo, aquí vean con esta línea azul que yo marqué, un círculo concéntrico hacia el antro gástrico, lo cual nos limita la lesión y nos dice ahí en el antro es en el lugar en donde existe la atrofia. El índigo carmín. El índigo carmín, si lo diluimos al 0.04%, nos permite observar mejor los detalles de la superficie y los bordes de la lesión, como en la imagen de arriba. Y en la imagen de abajo usamos índigo carmín al 0.2%, y esto nos permite observar mejor el patrón de las criptas glandulares en el estómago. Para la detección, el uso de cromotinción en el estómago no significa que vamos a pintar toda la víscera en el procedimiento. Si se tiene un ojo entrenado, y yo siempre he mencionado que los ojos no ven lo que la mente no conoce, si nosotros entrenamos el ojo y vean estos 4 usos horarios y vean la flecha del cursor, yo puedo seguir más o menos la línea que delimita una lesión. Una vez que estamos entrenados para detectar estas lesiones con luz blanca o con cromoendoscopía virtual o digital, podemos entonces aplicar índigo. Vean, ahí está encerrada en una línea azul la lesión. Y entonces sí aplicamos índigo en esa parte del estómago y no en toda la víscera, de tal manera que el procedimiento puede llevarse a cabo en el tiempo que llevaría sin que aumente el tiempo la aplicación de la tinción. Y aquí vemos un adenocarcinoma bien delimitado. Vean cómo es una lesión de bordes heterogéneos, asimétrica, y vean, esto se trata de un cáncer gástrico. ¿De dónde podemos tomar nosotros la mejor biopsia? Aquí se trata del sitio de la biopsia, no del número de biopsias. Y es por eso que en ocasiones el patólogo no puede identificar más que inflamación cuando nosotros le enviamos las biopsias de una lesión que pensamos que se trata de una neoplasia. De tal manera que, vean, en esta imagen hay una lesión hacia la incisura, en el antro. Vean cómo tiene unas elevaciones rojas, pero la mucosa normal cubre la lesión y por tanto es mejor biopsiar las depresiones dentro del margen de la lesión. Las zonas eritematosas corresponden a tejido de regeneración. Por tal motivo es mejor biopsiar las zonas blancas dentro del margen de la lesión, que esas sí van a corresponder a cáncer. También es importante cuando usamos NBI o láser azul y magnificación, los microcapilares y el patrón mucoso. Y vean aquí en el estómago, podemos ver esta lesión con microcapilares dilatados y tortuosos, lo que apunta a estas flechas. Sin embargo, eso no es suficiente para decir que eso es un cáncer. Y después, si vemos aquí, están los capilares tortuosos, pero tampoco es suficiente para decir que es un cáncer. Sin embargo, aquí vean, este es el patrón aberrante de la superficie. En algunos segmentos hay ausencia de microcapilares
Y esta dilatación y patrón aberrante sí se trata de una lesión neoplásica. Vean, aquí está la cruz que se traza sobre la fotografía de la lesión y estas flechas indican el margen. Y entonces vemos que la tortuosidad con patrón aberrante también nos señalan un cáncer. Ven aquí en este paciente como con luz blanca no podemos ver, si acaso vemos unas manchas rojizas, pero con láser azul ya vemos muy claramente las lesiones, vemos que son heterogéneas. Vean aquí ya se ve la lesión. Y esto se trata de una neoplasia. En cuanto a esta clasificación BS o del patrón microvascular y de la microsuperficie del doctor Kenshi Yao, vean aquí en esta lesión que me enviaron colegas en México, que aunque se ve grotesca y que tiene un patrón microvascular irregular, el patrón de la microsuperficie irregular, pero no aberrante, esto se trata de un pólipo hiperplásico y no de una neoplasia. Sin embargo, en esta otra lesión, en un paciente hondureño, en donde vemos una lesión plana hacia la pared posterior en el antro gástrico, vean que se ven los microcapilares con una hemorragia pequeña. Esto junto con el NBI y la microhemorragia de los capilares denotan la zona en donde existe la neoplasia. También aquí podemos ver en el estómago cuando es una lesión candidata a tratamiento endoscópico y cuándo es y qué grado de diferenciación tiene. Y vean en estas tres lesiones cómo aquí se ve un adenocarcinoma bien diferenciado con un patrón microvascular irregular y en el centro vemos moderadamente diferenciado por esta depresión central y variaciones en el tamaño, en la forma de los cuellos glandulares y un patrón microvascular irregular. Y finalmente vemos un carcinoma indiferenciado, aquí con ausencia del patrón superficial y un patrón microvascular irregular en sacacorchos, de tal manera que así podemos también anticiparnos un poco al diagnóstico histopatológico en la detección de lesiones incipientes. En colon también la clasificación japonesa y de París divide a las lesiones en elevadas, planas y deprimidas, pero aquí existe un apartado adicional para lo que se conoce como lesiones de expansión lateral no granular y lesiones de expansión lateral granulares. Aquí hay que tomar esto muy en cuenta. Recuerden que las que son no granulares no deben resecarlas en partes con una asa, porque esas lesiones planas, como ven en estos dibujos, tienden a crecer tienden a invadir hacia zonas más profundas en la submucosa. Por tal motivo, si ustedes quitan la lesión no granular, pensando que el paciente ha quedado curado, la siembra que hizo la lesión hacia la profundidad va a hacer que este paciente tenga una recurrencia de la neoplasia en el colon y no quede curado. Por eso es mejor la resección en bloque que la resección piecemeal. Sin embargo, recientemente el doctor Gotumukala del MD Anderson se ha vuelto un experto en la resección por partes con asa de las lesiones en colon y tiene una serie cada vez más grande de pacientes en donde teniendo las debidas providencias técnicas, el paciente no tiene recurrencia de una lesión a pesar de resecarla por partes. En colon, el riesgo de metástasis, cuando la lesión llega hasta el tercer tercio de la submucosa, el colon, a pesar de una pared tan delgada, es más permisivo en cuanto a la invasión de profundidad. Y cuando llega al tercer tercio de la submucosa, solamente hay un riesgo del 10% de invasión a ganglios linfáticos. Ven aquí la cromotinción en el colon, algo que parece una zona irritada. Cuando ponemos el índigo y magnificamos acercándonos, en realidad se trata de una neoplasia de colon. A pesar de que esta lesión en un principio parecía solo una zona eritematosa, vean, cuando aplicamos el índigo,
ya se ven muy bien los márgenes y cuando magnificamos acercándonos y con NBI ya podemos ver un poco más los detalles de esta lesión neoplásica que hubiera pasado desapercibida en el colon de un paciente. Estas tecnologías de caracterización pues son la alta resolución, también el láser azul brillante y lo que les había comentado en estómago y en esófago que se llama Link Color Image. Vean aquí cómo cambiamos de luz blanca a láser azul brillante y por último, ahí vean cómo se ven muy claramente toda la morfología de la superficie en el pólipo. Aquí estamos usando el Link Color Image y esto es muy interesante y nos va a permitir detectar en la distancia porque por la brillantez que permite esta tecnología podemos ver en la distancia las lesiones sin temor a equivocarnos. Esta cuestión es muy difícil con el NBI a pesar de las mejoras que ha sufrido recientemente en su tecnología. El LCI sigue siendo superior para identificar adenomas o neoplasias incipientes en una colonoscopía. Si nos acostumbramos a usar esta tecnología de LCI a la entrada en el colon, podemos detectar más lesiones incipientes. La vascularidad normal del colon tiene forma de panal de abeja, como ven en esta micrografía, y cada capilar es hexagonal rodeado de cuellos glandulares. Esto es importante porque las clasificaciones que se crearon para poder definir a una lesión neoplásica en el colon toman en cuenta esta microcapilaridad. Y es así que el doctor Sano tomó este patrón vascular y realizó una clasificación con 3 categorías. La primera era el tipo 1 en un patrón vascular negativo. El tipo 2 ya se trataba de un adenoma que podía estar en la mucosa invadiendo la submucosa y era una lesión que tiene, pues, es importante definir este tipo de lesiones porque tienen importancia en cuanto a su pronóstico y su tratamiento. Entonces, esta lesión con un patrón vascular positivo y capilares rodeando las criptas, pues sí, habría que resecarla. Después es la tipo 3A, en donde vemos un adenoma que ya tiene una profundidad un poco mayor, porque el patrón de la superficie no es uniforme y hay una alta densidad de capilares gruesos y tortuosos. Y finalmente el tipo 3B es una invasión submucosa profunda y este paciente con el tipo 3B de Sano ya no es candidato a tratamiento endoscópico, sino que deberá ser llevado a cirugía. El doctor Tanaka de la Universidad de Hiroshima, además de tomar en cuenta el patrón de vascular, también tomó en cuenta la morfología de la superficie. Y así vemos que él generó su clasificación y vean esto, este es un pólipo que yo vi en un paciente mexicano con puntos blanco y negro y se trata de un pólipo hiperplásico. Este es un adenoma con bajo grado. Aquí estamos tomando en cuenta no nada más la morfología de la superficie, sino el patrón vascular que hemos analizado con el láser azul. Aquí vemos un patrón irregular y vean aquí capilares tortuosos con un sangrado microcapilar. Esto se trata de un adenoma de alto grado. Y finalmente el patrón aberrante de la mucosa. Este ya es una lesión que tiene una invasión submucosa profunda y que el paciente deberá ser llevado a cirugía. En la clasificación de Hiroshima para diferenciar lesiones neoplásicas de no neoplásicas, vean cómo se tiene estos altos porcentajes de precisión diagnóstica. 98% para diferenciar cáncer de no cáncer y hasta 95% para ver la profundidad en la submucosa. Esta es la clasificación NICE, es decir, es una clasificación que se puede usar y que se usa en nuestro medio debido a que, pues hasta hace unos años, los equipos con magnificación no habían llegado a los países de América Latina
Y por eso esta clasificación de NICE es la que se usa con NBI en equipos que no tienen magnificación. Y vean cómo se dividió en tres tipos, de acuerdo al color de la lesión, a la vascularidad y al patrón superficial, y así podíamos anticiparnos un poco a la histopatología. Y este es el grupo de expertos que reunió el doctor Tanaka y el doctor Sano en Japón para el desarrollo de esta clasificación NICE. Se hizo este estudio en donde se convocó a 2 expertos para diferenciar pólipos encontrados durante una colonoscopia en vivo, y ellos tuvieron una precisión diagnóstica de casi el 90%. Y también, por otro lado, se estudió a 5 residentes que analizaron fotos estáticas de pólipos y pudieron diferenciar entre el cáncer, entre la invasión del cáncer hacia la submucosa en el 90%. Pero como ya les comenté, debido a que es muy importante los detalles pequeños y saber diferenciar entre una displasia de bajo grado y un cáncer que ya invade hacia la profundidad de la submucosa, porque tiene diferencias en el pronóstico y en el tratamiento. Entonces, los japoneses, cuando vieron la clasificación de NICE, ellos pensaron pues que en realidad podría dividirse en otras categorías, es decir, porque pues la 2A se trataría de un adenoma benigno y la 2B de un adenoma con displasia de alto grado e invasión a la submucosa, lo cual no es lo mismo. Por eso desarrollaron la clasificación de JNET. En esta clasificación se reunieron un grupo de expertos para analizar y opinar sobre imágenes en colon, y entonces sí crearon el tipo 2A y 2B, pero en esta clasificación de NBI sí se debe usar magnificación. Y vean entonces, aquí hay algunas imágenes que nos indican cómo son estas lesiones. Este es el grupo de expertos japoneses que desarrolló la clasificación de JNET. Los expertos validaron 3 factores para unificar las 4 clasificaciones previas. Primero, analizaron si los hallazgos con NBI eran significativos como predictores de invasión submucosa en cuanto a la pérdida de la vascularidad, capilares cortos, superficie amorfa, capilares dispersos, capilares gruesos y rectos. También, en segundo lugar, analizaron si los patrones de la superficie eran un componente esencial. El patrón vascular de 3 clasificaciones, la de Sano, Showa y GK, y el patrón vascular y de superficie de la clasificación de Hiroshima. Y por último, analizaron cómo afectaba esta morfología macroscópica en las lesiones que eran polipoides al compararlas contra las lesiones no polipoides. Como predictores de invasión submucosa en el tipo 3 con NBI magnificación, y con en esta tabla pueden ver con qué grado de sensibilidad y especificidad en el desempeño diagnóstico, encontraron que era importante ver si perdía la vascularidad, si los capilares estaban cortados y si la superficie era amorfa, no así si eran dispersos o capilares gruesos, pero sí que tuviera una superficie aberrante. El patrón vascular y superficial del tipo 2B, aquí ven en este otro cuadro la sensibilidad y especificidad del desempeño diagnóstico, ellos encontraron otra vez que el cambio del calibre de la vascularidad, que la distribución irregular de la vascularidad y que el patrón irregular eran significativos para definir si se trataba de una lesión neoplásica y qué profundidad aproximada tenía. De tal manera que los expertos de JNET concluyeron que para el diagnóstico del tipo de adenoma era necesario el patrón superficial en un poco más del 90% y no era tan importante el patrón vascular. Y para el diagnóstico de la invasión submucosa era muy importante, sí, el patrón superficial y hasta en un 70% el patrón vascular. En la clasificación de NICE, vean, estos son los 3 tipos. Recuerden que si van a usar NICE,
por favor úsenla cuando no tengan magnificación. Y si usan JNet, por favor úsenla cuando tengan magnificación y así podrán este tipo 2 saber si se trata de un 2A o un 2B. En conclusión, es necesario familiarizarse con los principios básicos para la detección de lesiones incipientes y ya a más de 38 años de iniciado en Japón los primeros esfuerzos para el diagnóstico y tratamiento de cáncer incipiente empieza a obtener frutos a nivel mundial. Las nuevas tecnologías requieren de un profundo entrenamiento en el diagnóstico para hacer un uso adecuado de ellas. En el futuro cercano, sería conveniente desarrollar un sistema de entrenamiento universal. Y bueno, tristemente hoy en México no existe un programa para detección oportuna. Y si nosotros tenemos unas bases epidemiológicas adecuadas, pues vamos a ser capaces de justificar un programa de vigilancia y escrutinio y solo así vamos a ser capaces de reducir las muertes por cáncer esófago gastrointestinal incipiente. Muchas gracias por su atención.